Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por participar en nuestro segundo webinar acerca del reto que representa el regreso físico al trabajo. Como recordarán, en ese momento conversamos acerca de los dos frentes que destacábamos para afrontar la nueva normalidad. Uno, como lo definimos en ese momento y lo seguimos definiendo hoy, la transición, donde conversamos acerca de cómo las compañías debían tomar medidas para regresar a esquemas de trabajo presenciales o híbridos, pensando en un negocio integral desde la continuidad operativa, considerando la tecnología, la seguridad, la productividad y el bienestar. Los temas que conversamos, que tratamos en ese momento, los que abordamos fueron el centro de comando integrado, la fuerza de trabajo, ajustes operacionales en modo híbrido, el plan de activación cultural, las tecnologías ágiles y disruptivas. En este segundo frente, la transformación, donde nos enfocaremos en este webinar durante esta hora que continúa, que sigue, conversaremos acerca de cómo las empresas pueden aprovechar este momento de inflexión creemos que es importante reinventar su organización, es un punto extremadamente importante, redefinir su modelo de negocio y reconfigurar su acercamiento a los clientes. Los temas que abordaremos serán cambio de los hábitos de consumo, transformación en los negocios, habilitadores digitales, talento y cultura. Estamos convencidos que adoptar un enfoque de dos frentes permite a las organizaciones gestionar una transición segura y de manera paralela transformarse, ¿sí?, para el futuro. Es importante resaltar, aviso parroquial, todo este material, como dijimos antes, está dentro de nuestras páginas web de Colombia y México, de México y Colombia. Le doy la bienvenida a mis socios que me acompañarán hoy, Carolina Orjuela, Carlos López, Carolina González y Jorge Lacayo, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, que lo disfruten. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Espero que se encuentren sanos y bien. El día de hoy les compartiré lo que es el resultado de alrededor de 50,000 encuestas que hemos lanzado en México y Colombia para entender cómo ha estado cambiando el comportamiento del consumidor de cara al confinamiento y al COVID. Este ejercicio lo realizamos, como mencioné, en estos dos países y tratamos de cubrir 4 sectores primordiales de análisis, ¿no?, donde entendimos cómo está comportándose la gente de cara al consumo, cómo se está comportando la gente de cara a su situación financiera, cómo se está comportando la gente de cara a la educación, ¿no? Todos estamos viviendo el día de hoy esa tendencia y ese cambio. Y finalmente, temas de cara al sector salud, ¿no? Estamos viviendo una pandemia con implicaciones
de cómo cuidamos nuestra salud, de cómo pensamos en salir, de cómo contemplamos nuevas alternativas para recibir consulta médica. Entonces, ese fue otro de los temas que analizamos en este análisis. Lo que voy a compartir aquí es un breve extracto de lo que son estudios mucho más amplios, pero que resalta los principales temas hallados en este material. Empezaremos un poquito con el contexto financiero, ¿no? Donde lo que analizamos es cómo se sentía la gente de cara a su capacidad financiera, ¿no? Lo que leímos de ellos es el 97% de los encuestados se encuentran muy preocupados de lo que es su capacidad financiera para enfrentar esta crisis. Y de cara o de manera muy natural a esa reducción o a esa preocupación, 9 de cada 10 personas nos comentaron que han reducido sus gastos no esenciales, ¿no? Buscando la manera de recortar en lo que están gastando, enfocarse en lo más básico, cubrir sus necesidades primordiales, ¿no? Dado esa reducción en el gasto, el 10% de la gente encuestada nos menciona también que han logrado ahorrar o guardar un poquito más de recursos de cara o que han cambiado sus hábitos de que están en casa y también de que han tenido conscientemente la capacidad de guardar algo de dinero adicional. Lo que sí es importante, a pesar de ahorrar ese dinero y de estar reduciendo sus gastos, es que el 60% de la gente se ve preocupada de llegar a pagar sus obligaciones financieras, ya sea tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos personales, ¿no? Esto refleja la situación clara de la gente, ¿no? De estar preocupada por su situación, muchos de ellos habiendo reducido o perdido cierto nivel de ingreso. Ahorita comentaremos un poquito este tema del impacto en la captación de ingreso que ha tenido la gente. Pero esta preocupación, ¿no?, se ve reflejada también cuando analizamos las búsquedas de Google de temas de asistencia financiera y flexibilidad de pago, ¿no?, donde vimos un crecimiento de 15 veces, repito, 15 veces, contra la tendencia normal de la gente buscando planes de pago, planes de diferimiento de pago, planes de asistencia, ¿no? Esto habla de una preocupación importante de cara a cómo solventar esta situación financiera, ¿no? Y finalmente, algo que cambiará hacia adelante probablemente es que 9 de cada 10 personas nos dijeron, en realidad me siento que no estaba preparado para una situación como esta, ¿no?, en la que se redujo de manera sustancial mi ingreso y donde no siento que cuento con los ahorros suficientes para estar tranquilos. Lina, si puedes pasar a la siguiente lámina. Entonces, todas esas preocupaciones, ¿no?, vienen de este análisis donde vemos que el 96% de las personas vieron reducidos sus ingresos. Y aún más importante es ver el porcentaje de personas, ¿no?, que es arriba del 60%, más bien de arriba del 70% de personas que han reducido sus ingresos por más del 60%, ¿no? Lo vemos en esta segunda columna. Posteriormente hicimos un corte donde analizamos dueños de negocios, ¿no?, empresarios, así como empleados o asalariados, ¿no? Y aunque en los dueños de negocio igual y fue un poquito menor el número de dueños que reconocieron una afectación en su ingreso, el nivel de afectación es mayor, ¿no? En los empleados es un poco menor, solo es un poco mayor el número de personas afectadas, 93%, pero sí el porcentaje de ingreso mayor al 60% es un poco menor al de los dueños de negocio. Entonces, esto ata muy bien. ¿Por qué la gente tiene esta gran preocupación? Pues porque significativamente ha visto afectado su nivel de ingreso. Veamos ahora esto, cómo ha cambiado su consumo. Si nos pasamos a la siguiente página, Lina, por favor. Y lo que hemos analizado en el consumo son 3 fenómenos muy importantes, ¿no? El primer fenómeno, y es si nos regresamos un mes para atrás, mes y medio, cuando empezó el confinamiento tanto en México como en Colombia, ¿no?, lo que vimos ahí fue esta compra inicial de pánico, ¿no?, y las historias del papel de baño, la gente comprando un poco más de alimentos para tener para este confinamiento, dado que desconocíamos a lo que nos íbamos a meter y cómo iban a comportarse las cadenas, la flexibilidad que tendríamos para salir, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue un primer fenómeno que validamos inclusive con data real de Nielsen, ¿no?, donde vimos cómo la semana del 22 de abril, ¿no?, que fue la semana que ambos países más o menos oficializaron el confinamiento, esa semana la venta de Nielsen se incrementó casi más que un 60% en relación a la misma semana del año anterior, ¿no? Un efecto importante de que gastamos más todos en nuestras compras haciendo algo de despensa. El segundo fenómeno que vimos es de bajar el gasto, ¿no? Y lo que vimos es en niveles socioeconómicos bajos, un downsizing
de lo que estábamos comprando, ¿no? Esto es interesante porque a pesar de que estábamos haciendo menos actividad, ¿no? Gastando menos en ciertas cosas, no estábamos saliendo, no estábamos gastando en combustibles, transporte, etcétera, la gente de todos modos gastó su compra en alimentos, ¿no? En un 61% en México, 65% de la gente en Colombia, a niveles socioeconómicos bajos, nos mencionó este fenómeno. El tercer fenómeno que vimos es este le llamamos down trading o de comprar algo más barato, ¿no? Sí voy a seguir comprando leche, pero voy a dejar de comprar la leche que es deslactosada o que tiene adicionadas proteínas y voy a seguir comprando leche porque necesito leche en mi casa, pero una leche diferente. Y ese es un fenómeno que ya vimos en el 30% de las personas lo registraban. Y finalmente, el fenómeno más marcado, que es el que está afectando a grandes categorías, es dejar lo no esencial para después. Más del 90% de la gente posponiendo lo no esencial para un momento más posterior, ¿no? Si pasamos a la siguiente, profundizamos un poquito el efecto de categorías. Y lo que me voy a concentrar es en las barras. Los colores representan si la gente está comprando una marca más barata de la categoría, en el color del lado del extremo izquierdo, en el color más, diría yo, más verde. En medio tenemos la gente se mantuvo comprando la misma marca. Y hasta el extremo, en el tono un poco más gris, son categorías que la gente ha dejado de comprar desde el COVID, ¿no? Ya podrán revisar el material ustedes en la presentación a detalle, pero a mí me gustaría resaltar cómo vemos como productos lácteos, ¿no? Productos de cárnicos, productos de limpieza, la gente sí está migrando a comprar una marca más barata, ¿no? Y podemos ver ahí el fenómeno de los distintos. Interesante, por ejemplo, es ver el otro lado, el extremo opuesto. ¿Qué hemos dejado de comprar? Y vemos categorías como postres, ¿no? Con una marcada tendencia a dejar de comprar. También productos para bebé y bebidas alcohólicas como una tendencia clara de este tipo de compras que la gente ha dejado hacia después, donde vemos como el ejemplo de Colombia con el 51% de los consumidores mencionando que es algo que han dejado de comprar del todo durante esta crisis. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí analizamos un poquito más a profundidad este fenómeno de dejar ciertas cosas para después. Y aquí nosotros no le dijimos a las encuestados que nos dijeran, no les dijimos, estos son productos no esenciales. Dejamos que ellos, ¿no?, fueran contestando qué es lo que están dejando para después o qué es lo que están gastando menos. Y fue donde surgieron estas categorías, ¿no?, como es el tema del alcohol, la ropa, electrodomésticos, tabaco, perfumes y cosméticos, donde tenemos casi 90 o más de 90% de la gente diciendo que están gastando menos en estas categorías, ¿no?, que las están dejando para después, ¿no? Y claramente marcado, por ejemplo, el ver cómo todas estas categorías no se está gastando lo mismo que antes, ¿no? Muy, muy marcado. La gente solo está gastando entre un 5 y un 9% de la gente está gastando lo mismo en esta categoría de lo que gastaba antes. Si pasamos a la siguiente, por favor. Otro fenómeno en esto es nuevamente, el confinamiento nos ha llevado a utilizar plataformas digitales. Esto lo hemos visto tanto en banca digital, en la compra que estamos haciendo de nuestros esenciales a través de plataformas. También lo estamos viendo en la educación y también lo estamos viendo en temas de salud. Pero aquí el fenómeno que queríamos ilustrar tiene que ver con la experiencia de compra, ¿no?, de cara a comprar nuestros abarrotes de manera en línea. Y lo que vemos es una marcada tendencia a que la experiencia ha sido buena o mejor de lo esperado, ¿no? Y es lo que vemos en el primer cuadro, donde dice la experiencia de los consumidores comprando en línea en comparación a la existencia de comprar en una tienda física. Más del 50% dice, pues la experiencia ha sido similar, ¿no? Comprar en el súper, a estar comprando en mi casa, en la aplicación, realmente ha sido similar. Pero tenemos ya un cuarto de la gente que dice que ha sido mejor, ¿no?, que está disfrutando más esta experiencia de comprarlo en línea, ¿no? Y luego cuando vemos esta tendencia, ¿qué nos lleva hacia el futuro? Y lo que dice cuando les preguntamos es, ¿estarías dispuesto a seguir comprando en línea en el futuro? Y de la gente que ya está comprando hoy en línea, el 70%, o sea, una preferencia muy marcada, nos dice, yo con gusto voy a seguir comprando en línea, ¿no? Y entonces esto va haciendo estas implicaciones para nuestros negocios, para reevaluar cómo están nuestras plataformas en línea, cómo está esa capacidad de respuesta que tenemos, ¿no?, dado que la gente está recibiendo o está adaptando de manera acelerada a estas plataformas y está teniendo una buena experiencia en ellas. Si pasamos a la siguiente,
Aquí hago un punto en el tema del sector salud, ¿no? Donde es un poco lo mismo, ¿no? El fenómeno que preguntamos a la gente es, si estás enfrentándote el día de hoy con una condición médica, ¿no? Evidentemente no una condición médica, no COVID, ¿no? Pero cualquier otra situación médica, ¿qué haces? Y tuvimos ahí una respuesta muy fuerte que el 75% de las personas, 3 de cada 4, decidieron no ir al hospital, ¿no? Decidieron, yo voy a evitar ir al hospital porque tengo la preocupación de que ahí me contagio, ¿no? Y lo que vimos es un 30% de esas personas que evitaron ir al hospital decidieron que no era algo tan serio y que prefirieron, bueno, cuando pueda salir, cuando esto esté más tranquilo, lo voy a tratar. Lo interesante viene en el tema, en la segunda respuesta, que es más de un cuarta parte de la gente consultó a un médico por teléfono, comenzó a utilizar alguna herramienta diferente para tener una consulta médica. También tenemos el fenómeno de ir a la farmacia. Como todos sabemos, en nuestros países, la farmacia, en México, en muchas de ellas tienen un médico ahí, un doctor que puede recetar, prescribir algo. En Colombia, pues también el farmacéutico que nos recibe nos puede aconsejar, etcétera. Entonces, viendo cómo en la farmacia es un punto de consulta interesante. Pero también cuando lo vemos aquí la telemedicina empieza a surgir, porque vimos cómo la gente en un 66% nos dijo que estaría dispuesto a haber tenido una consulta vía telemedicina, ¿no? En una videoconferencia como la que tenemos hoy, para poder hacer algún tipo de consulta y recibir algún tipo de diagnóstico. Y nuevamente hacia adelante se ve la apertura que tienen hacia este fenómeno, hacia esta tendencia de usar tecnología para una consulta médica. Entonces, nuevamente, este es solo para resaltar un punto de estos de evidencia de cómo esta nueva realidad, ¿no?, nos está llevando a utilizar más las herramientas digitales, a utilizar más las plataformas digitales y entender y recibir una manera distinta de interactuar con nuestras marcas y con los servicios que tomamos. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Un poco para cerrar, ¿no? Y nuevamente esto es el resumen de estudios mucho más amplios. Les quisiéramos hacer una pregunta para entender ustedes qué tanto han estado al tanto de estos cambios del consumidor, de estas tendencias que estamos viendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué acciones ha tomado su empresa para entender los cambios que están teniendo los consumidores en sus hábitos y las implicaciones que puede tener para el negocio, ¿no? Tenemos ahí 4 opciones. Les agradecería si se toman 1 o 2 minutos para escoger, unos 30 segundos para escoger la opción que les parezca correcta, desde que su negocio no ha explorado de ninguna manera esto en este momento y no ha tenido ningún entendimiento muy particular, hasta tener un foco donde están haciendo un estudio profundo al respecto. Si vemos aquí un poco ya las respuestas, gracias por haber contestado, lo que tenemos la primordial respuesta es que estamos leyendo cosas en los medios, ¿no? Estamos viendo artículos del consumidor en los medios, de la información que nos está cayendo, ¿no? Esa parece que es la respuesta más razonable, que es bueno, ¿no?, para estar informados, pero creemos nosotros que este tema de entender a nuestro consumidor particular y qué le está pasando ahora y cómo está cambiando es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como negocio de cara al regreso, porque tenemos que entender cómo se está comportando, cómo va a estar interactuando ahora con nuestras categorías, con nuestros productos, si los categoriza como algo esencial, si los ve más bien como algo que quiere posponer, cómo es la manera de llegar a estos artículos, ¿no? Entonces es algo que para nosotros se vuelve fundamental en este regreso a la nueva realidad, ¿no?, y donde nosotros con mucho gusto podremos apoyar a nuestros clientes con ese entendimiento que hemos logrado, ¿no? Les agradezco su atención a esta parte de la presentación, ¿no? Y ahora dejo a Carolina Orjuela, que le tocará compartirnos el siguiente tema del webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días para todos. Bueno, continuando entonces con nuestra temática, ahorita vamos a hablar un poco sobre la transformación de los negocios. Inicialmente estamos viendo 3 grandes componentes en esta parte de la transformación de los negocios. El primero es, como bien decía ahorita Jorge, centrarse en el cliente y rediseñar las propuestas de valor justamente en esos hábitos y nuevos comportamientos. La segunda, entonces, es empezar a explorar nuevos negocios aprovechando lo actual. Algunas compañías tienen algunos activos que están en desuso o han quedado en completo desuso, con lo cual digamos que es importante empezar a explorar unos nuevos negocios para generar ingresos. Y el tercero es entonces el repensar el modelo de negocio, ya sea de manera completa o cuando hay algún servicio particular que necesitamos reconfigurar completo justamente para estos nuevos hábitos y comportamientos. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. Para comenzar,
en centrarse en el cliente, diseñar la propuesta de valor, hay tres grandes componentes con los cuales iniciamos este proceso de transformación. Primero, por supuesto, como decía ahorita Jorge, la importancia de poder entender claramente y poder tener un rastreo de cómo se están transformando nuestros clientes, nuestros consumidores. Y acá es importante tener claridad de que cuando hablamos de clientes también puede ser cliente interno, cliente externo, consumidores, influenciadores, clientes indirectos dentro de todo esto. Y es cómo los mapeamos y los aprendemos a rastrear de punta a punta en un entendimiento de sus cambios de ciclos de vida. El segundo punto es empezar a analizar cuáles de nuestros productos y servicios que componen nuestro portafolio tenemos una mayor criticidad, de pronto que estemos viendo que en estos momentos por la coyuntura están teniendo un momento crítico. Y finalmente empezar a definir cuáles son esos atributos que para nuestros clientes son importantes y que tenemos que empezar a transformar la propuesta de valor. Y ahí a qué me refiero y ponemos algunos ejemplos. Un tema de pronto de simplicidad, hay algunos que de pronto podemos empezar a decir tenemos que entrar a un nuevo segmento o enfocarnos en un tema de nicho, de pronto pasar de un B2B a un B2C o viceversa, de pronto hacer una integración completa de toda una experiencia punta a punta, y aquí hay unos atributos importantes que hay que tener en cuenta. Con estos tres componentes, entonces entramos a hacer un rediseño completo del mix de productos y servicios para dos escenarios puntuales. Uno, para cuando empecemos ya que estamos empezando a salir de estos momentos de restricciones, donde es cómo empezamos a tener esa propuesta de valor, cómo empezamos a ajustar ese productos y servicios y los empezamos a llevar al mercado de una manera mucho más simple, más sencilla para que nos puedan adquirir. Y el segundo enfoque es llegando un poquito más a la nueva normalidad, que es un poco más adelante de lo que estamos viendo ahorita, cuando ya, digamos, las restricciones pasen, de alguna manera, cómo esos productos y servicios empiezan entonces a ajustarse justamente para esos momentos. Cuando hablamos de ese mix completo y de esa reconfiguración, es importante tener los tres componentes claros que trabajamos mucho en temas de innovación y de diseño, donde es empezar a afinar realmente qué tan deseables son, qué tan atractivos son nuevamente para esos nuevos comportamientos y hábitos de mis clientes, qué tan factibles son y de pronto qué capacidades como compañía tenemos o de pronto debemos adquirir, o eventualmente con quienes tenemos que aliarnos para poder ofrecer esa propuesta de valor, y qué tan viables son en términos económicos, ¿no? Qué tanto potencial de mercado tenemos, de pronto hay que repensar los esquemas de pricing. Como ahorita mostraba Jorge, hay unas restricciones importantes en algunos productos donde la gente de pronto está no queriendo invertir del todo, pero entonces podemos buscar algunos otros esquemas de pricing que puedan ser interesantes justamente para poderlos llevar al mercado. Y finalmente, la propuesta del portafolio de productos y servicios está compuesta por esa oferta y diferenciación que llevemos al mercado, cómo estamos ajustando ese mix de productos y servicios que se estén enfocando a la coyuntura actual, cómo estamos llegando a ese go-to-market, retomando también lo que estaba mencionando Jorge, ahorita todos los temas digitales y los canales empiezan a ser súper importantes. Para quienes tengan presencia están adelantados, para quienes no tendrán igual que reforzarlo o entrar en un proceso de maduración. Hay que revisar muy bien quiénes son esos ecosistemas de aliados que necesitamos para poder entregar esa propuesta de valor. Hoy en día ninguna compañía tiene todas las capacidades completas para poder entregar la propuesta de valor. Entonces, ¿con quiénes me tengo que aliar para eso? Y nuevamente, como nombraba, el esquema de pricing es súper importante en estos momentos. Digamos que, por ejemplo, estamos viendo hacer esquemas premium o hacer esquemas pasar de una venta a una renta, algunos esquemas de membresías, en fin, aquí hay que empezar a hacer una exploración para que empecemos a generar una monetización, una generación de ingresos muy rápida. El segundo punto, entonces, es explorar los nuevos negocios aprovechando lo actual. Y aquí, como mencionaba antes, hay algunas compañías que en estos procesos de cuarentena, de alguna manera han llevado sus productos a unos marketplaces o a unos e-commerce donde fácilmente pueden seguir comercializando. Sin embargo, hay algunos negocios que es muy difícil empezar a llevarlos a un tema digital. Y puntualmente cuando están apalancados por unos activos o unos bienes como por ejemplo maquinaria, recursos humanos, de pronto infraestructura, tiendas, muebles, buses, automóviles, en fin. Entonces, llevar ese tipo de activos cuando son negocios de ese estilo, llevarlos a un tema digital es supremamente complicado. Esa es la razón por la cual con los activos se está empezando a hacer una exploración con un tema de convergencias. Y las convergencias es un concepto que ya veníamos manejando desde unos años atrás y veníamos viendo cómo
cada vez que se unían o se traslapaban dos industrias, empezaban a salir nuevos negocios, ¿no? Empezaban a apalancarse nuevos negocios. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de entre banca y retail, pues está Banco Falabella que nace, entre agricultura y turismo, pues está Panaca, entre banca y logística está RappiPay, y así pues hay muchos de alguna manera que empiezan simplemente como a nacer. Y es de los activos que yo tengo hoy, de la propuesta de valor que tengo hoy, de pronto en qué otra industria podría empezar a explorar algún negocio que pueda ser interesante y que me pueda abrir un poco más el mercado. Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos en el siguiente slide de cosas que estamos viendo donde hay negocios que se están apalancando de varios activos. El primero, por ejemplo, es por supuesto, pues sabemos, Merkeo está utilizando el Movistar Arena, entendiendo que igual tuvo un crecimiento exponencial de su negocio. El Movistar Arena, que era un activo completamente en desuso en este momento, pues funciona como un tema de almacenamiento. Los cruceros, que también pues estaban quietos, en Estados Unidos empezaron a funcionar como hospitales. En Europa está Home Sweet Home, que era una compañía que funcionaba inicialmente como catering básico para eventos. Lo que hicieron es esas mismas capacidades que tenían para generación de alimentos, llevarla puntualmente para hogares. En los edificios, por ejemplo, estamos viendo que los edificios y la infraestructura se están volviendo nuevas formas para comunicarse, entonces es un tema mucho más como de publicidad, de mandar mensajes. En el caso, por ejemplo, de Bodytech, donde por supuesto cerraron sus instalaciones, tenían unos activos como son las bicicletas y empezaron a alquilarlas. En el caso de Tostado y Farmalisto, pues Tostado tenía varias personas que no estaban abriendo al mercado y lo que hicieron es que ese personal se fue para Farmalisto para poder apoyar los domicilios. Irish Distiller y Marvell Labs se juntaron, una destilera con un laboratorio, para poder generar productos de gel antibacterial y algunos otros productos antisépticos. Y está OpenTable, que inicialmente es una plataforma donde yo podía reservar en algún restaurante para cuando quisiera cenar o almorzar. Y como por supuesto están cerrados, se pasaron para poder hacer unas reservas para hacer mercados en algunas tiendas. Entonces, estos son algunos de los elementos de los que hoy estamos viendo de cómo se están aprovechando unos activos que posiblemente quedan en desuso por la situación y por la coyuntura, pero al empezar a explorar con otras industrias, empezamos a vislumbrar cómo podemos empezar a generar nuevos ingresos o por lo menos empezar a monetizar una primera parte. El siguiente entonces es el tercer punto, que es repensar el modelo de negocios, donde es importante, por supuesto, empezar a revisar las tendencias a futuro, y para los que somos trend hunters o andamos siguiendo tendencias, digamos que lo importante es empezar a mirar cuáles son las tendencias que están marcando la industria y las industrias adyacentes justamente por lo que estamos viendo anteriormente, empezar a identificar algunas oportunidades, mirar también cuáles son las lecciones aprendidas que están generándose en entornos donde ya están pasando o están saliendo de la crisis. Y nuevamente, el elemento súper clave, el entendimiento del cliente, como bien lo nombraba Jorge hace un momento. O sea, ¿cuáles son esos momentos claves en términos de experiencia, en términos de hábitos y consumos que nos pueden traer? Con eso, entonces, es importante empezar a repensar el modelo de negocio, y aquí digamos que están plasmadas en la parte inferior 3 metodologías que igual cualquiera se puede utilizar, o más que metodologías como herramientas. Está el Business Model Canvas, 10 Types of Innovation y The Business Navigator, donde uno tiene que claramente empezar a identificar dentro del modelo de negocio si yo voy a empezar a repensar o transformar, o qué tanto tengo que transformar en el back, es decir, todos los temas de eficiencia operativa, ya sea procesos, estructura, un tema de aliados, un tema de generación de ingresos, o sea, toda la parte del back, mientras que toda la parte del front también la puedo empezar a afectar. Temas de servicios, de fidelización, de experiencia. Y hoy en día, ayer estaba justamente leyendo algunos estudios donde nos están marcando que la nueva normalidad nos está llevando a tener un enfoque puntualmente en experiencias. Es decir, los clientes y los consumidores, si bien tienen los productos y los servicios, están empezando a valorar mucho más la experiencia que se les genere para los procesos de venta y de la generación de confianza. Hoy en día el tema de la confianza va a ser súper importante para todos los negocios. ¿Cómo le genero confianza en términos de experiencia a mis clientes y a mis consumidores para que puedan adquirir esos productos y servicios? Esto entonces finalmente se lleva a un punto
donde se rediseñan pues el modelo de negocio y lo llevamos a unas acciones puntuales que deben ser muy rápidas en una implementación ágil. Como sabemos, todo el tema de metodologías y pensamiento ágil en estos momentos es muy importante, ya que pues, los momentos coyunturales de alguna manera nos hacen pivotear los modelos de negocio, nos hacen ajustar los modelos de negocio de manera iterativa para poder seguir tomando decisiones, entendiendo que no hay un solo camino recto, sino que hay que ir ajustando a medida que se va avanzando de manera escalonada. Siendo así, entonces, hoy en día nosotros en EY estamos apalancándonos. El siguiente slide, por favor. Nos estamos apalancando en algunos elementos claves para ayudar a nuestros clientes dentro de todo este proceso. Tenemos equipos que trabajamos, lo que llamamos nosotros equipos BDT, que son equipos con experiencia en negocios, en diseño y en tecnología para poder transformar estos modelos de negocio muy enfocados también en un balance entre el money y el magic, que sean muy de negocio, pero también que sean aspiracionales para los usuarios y para los clientes, enfocados por supuesto en el Human Centered Design, donde nuevamente tenemos mucho enfoque en el entendimiento y la empatía que se tenga con cualquier tipo de cliente, utilizando herramientas digitales, ya que en este momento pues es un elemento primordial para todos los procesos de transformación, y en sesiones puntuales virtuales, de tal manera que podamos hacer iteraciones de una manera muy rápida. Entonces, esta es la forma como estamos empezando a ver la transformación de los negocios para poder hacer unos procesos iterativos muy rápidos. Siendo así, entonces en el siguiente slide, los invito a responder una pregunta. ¿En dónde su compañía debe enfocar los esfuerzos para transformarse? Y aquí hay 5 respuestas. En la propuesta de valor, ya sea en este mix de productos y servicios, en buscar eficiencias en toda la parte operativa, muy enfocado a toda la parte del back, en diseñar nuevos servicios y experiencias a los consumidores, más enfocado hacia el front, en ajustar la forma como llegan a los clientes, en ese go-to-market, digamos que hoy de pronto los temas presenciales son difíciles y diferentes, entonces cómo explorar esa parte de go-to-market, y finalmente en generar nuevos negocios aprovechando los activos actuales que de pronto pueden estar en desuso. Si nos se toman unos minutos, les agradecemos sus respuestas. Y siendo así, el 30% de sus respuestas es en buscar eficiencias en la parte operativa, en toda la parte hacia el back. Les agradezco mucho, entonces los dejo con el siguiente panelista, los dejo con Carlos para continuar con el webinar. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Carolina. Pues como hemos estado platicando durante este webcast, sin duda estamos enfrentando retos y estamos enfrentando una crisis que los líderes empresariales nunca habíamos vivido. Y en ese sentido, la realidad es que hemos estado platicando con varias empresas y hemos desarrollado modelos que nos permitan atender esta crisis y atacar esta crisis en 3 grandes dimensiones y en 3 grandes momentos, a los cuales, bueno, les hemos denominado el Now, el Next y el Beyond. Y en ese sentido, hablamos de que el Now consiste en administrar la crisis, el Next constituye estabilizar la organización, y el Beyond, lo que tenemos que estar haciendo y lo que tenemos que estar pensando es crear nuestro modelo de negocios futuro. En esta sección del webcast vamos a estar platicando de esos habilitadores digitales que nos permiten atender estas 3 dimensiones para poder evolucionar y para poder llegar a esa nueva normalidad en la cual estaremos trabajando, pues a partir de ya, ¿no? La realidad es que cuando estamos hablando de administrar la crisis, en esto estamos, en estos momentos, y el Next va a empezar en muy corto plazo y platicar de esos habilitadores digitales que nos ayudan a lo que estaba platicando Carolina en el tema de la transformación de los negocios y que también nos dan y nos permiten atender las nuevas tendencias del consumidor que nos platicaba Jorge. Si seguimos a la siguiente lámina, por favor, Lina. ¿Cuáles son esos habilitadores digitales de los que estamos platicando? Esos habilitadores digitales que estamos platicando son varios y muy diversos, son tecnologías que ya han estado siendo utilizadas. Está surgiendo este concepto de hiperautomatización, el cual ya era un imperativo de negocios antes del COVID-19,
pero ahora es un componente crítico a la respuesta a las organizaciones. En ese sentido, ¿qué entendemos como hiperautomatización? Y se refiere a un enfoque en el cual las organizaciones rápidamente identifican y automatizan la mayoría de los procesos de negocio que les sea posible, y esto involucra un uso de combinación de tecnologías para entregar trabajo. Estudios muy recientes de Gartner nos señalan que RPA, ahorita vamos a platicar en la siguiente lámina de qué consiste RPA, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con el concepto, pero ese concepto de Robotic Process Automation tendrá un resurgimiento muy fuerte porque las organizaciones están ahora sí tratando de acelerar lo más posible el uso de herramientas de automatización para poder disminuir costos y para poder atender sus necesidades de negocio. Muy aunado a lo que platicamos ahorita en la encuesta y en la pregunta que les hizo Carolina, referente a cómo automatizar el back office y por dónde deberíamos estar empezando. Y algo también muy interesante es que todos los negocios de RPA, los proveedores de tecnología, los proveedores de servicios en esta arena, están viviendo una disrupción bastante interesante porque este modelo de RPA tiene que atender necesidades que probablemente antes no estaba atendiendo y sin duda con el nuevo modelo de negocios, con la nueva normalidad, vamos a tener que estar atendiendo. En el centro de su pantalla ven estadísticas muy interesantes, de la cual a mí me llama muchísimo la atención. Se ha hablado mucho de RPA en el sentido de automatizar el back office, pero en este sentido se habla que para 2023 habrá un 30% de incremento en el uso de RPA para funciones de front office, principalmente ventas y experiencia del usuario. Lo cual, eso nos dice que RPA está evolucionando. RPA va a ser una de esas herramientas que nos habilitará la transformación digital de nuestras organizaciones. Y en la siguiente estadística, que también es muy interesante, hablamos de que para 2024, que ya son 4 años, es un término bastante rápido, las organizaciones disminuirán sus costos operativos en un 30% al combinar tecnologías de hiperautomatización con el rediseño de procesos operacionales. Estos beneficios de habilitar los temas digitales, creo que todos los hemos escuchado y es tiempo de materializarlos, y se refieren a mejorar la eficiencia, dar soporte a las decisiones que en nuestro negocio estamos teniendo, y cada vez que esas decisiones tengan más sentido científico y más sentido de saber que estamos tomando la decisión correcta, reducir el riesgo y mejorar la resiliencia. Todos hemos escuchado durante esta crisis, durante esta pandemia, que cómo le hacemos para mejorar la resiliencia de nuestras organizaciones. Nos ayuda la automatización y estas herramientas para poder llevar a cabo esto. Mejorar la experiencia del cliente, que sin lugar a dudas es una de nuestras preocupaciones y es parte de lo que Jorge mencionaba en el estudio que hicimos, y generar mayores ingresos. Todos estos beneficios, ¿cómo los podemos lograr? ¿Cómo los podemos materializar? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lina. Esto lo podemos materializar a través de crear una fuerza de trabajo digital para lograr una ventaja competitiva. ¿Cuáles son estas herramientas de hiperautomatización? Del lado derecho de su pantalla describimos 6 principales de estas herramientas de hiperautomatización, las cuales nos deben de habilitar a hacer cosas diferentes y también hacer diferentes cosas. El mundo cambió, el mundo evolucionó, y hay muchos estudios y hay muchos temas que han estado circulando, que seguramente han escuchado, que la transformación digital se aceleró de manera importante, y temas que pensábamos que haríamos en 3 años los hicimos en 3 meses, derivado de esta contingencia. Pero es solo el principio. Y herramientas como la automatización de procesos a través de RPA, el uso de documentos inteligentes, que no es más que esos formatos y esos papeles que tenemos en formato físico, poderlos digitalizar, poderlos poner en un formato estructurado y poder usar esa información de manera estructurada, nos va a llevar también a lograr la hiperautomatización. El uso de agentes virtuales, que sin lugar a dudas también los hemos ya visto en varias de nuestros clientes, en varias de las compañías, que es esto que conocemos como un chatbot, que son agentes que son virtuales y que van a conversar con nosotros y que van a respondernos preguntas
parte de estas herramientas. Una herramienta muy relevante que cada vez toma más fuerza, que se llama Natural Language Processing, en la cual es un software que nos ayuda a entender a las computadoras el lenguaje humano, o cómo hablamos, cómo lo interpreta una computadora y cómo lo utiliza. El tema de Machine Learning, que tanto también hemos escuchado y hemos utilizado el concepto, que se refiere a la ciencia de habilitar las computadoras para que a través de reiteraciones las computadoras aprendan nuevos skills y puedan hacer análisis predictivos y que mejoren la experiencia de todos los stakeholders de la organización. Y Computer Vision, que es permitirle a las computadoras que identifiquen y procesen imágenes. El uso de estas 6 herramientas y el cómo las utilicemos en nuestra organización nos permitirá llegar a esa hiperautomatización de la que estamos hablando, y que del lado izquierdo de nuestra pantalla estamos reflejando qué se espera que pase en nuestras compañías en los próximos meses y en los próximos años, y es una reducción del recurso humano. Está representado por los 4 colaboradores en rojo, que se reducen a 3. Lo único que quiere decir es que se está reduciendo la fuerza de trabajo humano, y sin lugar a dudas se incrementa la fuerza de trabajo digital, y se incrementa en 2 sentidos. En personas se puede mantener igual, pero vamos a estar incrementándola en el uso de bots, en el uso de robots a través de RPA, en el uso de robots a través de agentes virtuales, usando Natural Language Processing. Entonces, todo esto y la combinación adecuada de estas herramientas nos llevarán a la automatización. Los equipos de servicio compartidos se verán reducidos en algunos temas, y también la fuerza de trabajo como la conocemos y que está contra los contratos que usamos también se verán reducidos. Ahí en medio de la página es algo que nos dijo un cliente de industria manufacturera, lo cual es muy interesante, y nos decía que nuestros viejos métodos de mejoras que son paulatinas, incrementales, ya no son suficientes para atender al nuevo mundo, y que deberíamos empezar por cuestionarnos que la función de finanzas podría ser automatizada al 100%, y en su caso justificar el por qué no. Es un quote bastante aventurado, pero la realidad es que nos tenemos que empezar a hacer esos retos para ir hacia estos temas de automatización y lograrlo de manera inteligente. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lina. Y todo esto, porque es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen nuestros clientes. Nos dicen, perfecto, vamos hacia esos conceptos, pero ¿dónde queda el concepto de cybersecurity? La realidad es que la pandemia, los nuevos modelos de trabajo, el trabajo remoto, el teletrabajo, nos ha llevado a enfrentar amenazas que son cada día más crecientes, que son cada día más complejas, y sin lugar a dudas, los atacantes cibernéticos han aprovechado todo este nuevo modelo de trabajo para incrementar los ataques, para diversificar sus ataques, y también atacar este tema de cybersecurity en los 3 pilares que mencionábamos: administrar la crisis, el now, el ver el futuro cercano, next, y beyond, hacia un nuevo modelo de negocios. Si pasamos, Lina, por favor. ¿Y por dónde empezar? Yo creo que ese es uno de los grandes temas que siempre oímos, temas que son urgentes, de temas que son prioritarios. Siempre nos preguntamos, ¿por dónde empiezo con todo este tema? ¿Cómo me empiezo a comer el tema de hiperautomatización? En el now, de aquí a 3 meses, deberíamos estar evaluando la oportunidad de inteligencia artificial, considerando siempre los temas de seguridad de la información y los temas de cybersecurity. Implementar quick wins para solucionar problemas inmediatos que nos van a dar un resultado en el corto plazo y nos pueda dar tracción hacia todas nuestras altas gerencias. En el tema del next, de 3 a 6 meses, deberíamos estar preparando una estrategia de inteligencia artificial y el caso de negocios. Y algo aquí interesante, deberíamos poner como objetivo solucionar temas relativos a inteligencia artificial complejos o medianamente complejos, pero que tienen sin duda un gran impacto en la organización y que nos van a permitir ver esa reducción de costos en nuestras empresas. Y en el tema de Beyond, más allá de 6 meses, implementar la hiperautomatización a través de toda la compañía, considerando la nueva realidad del modelo de trabajo.
En todo esto, sin lugar a dudas, y pensando siempre en temas digitales, y lo mencionábamos, es importantísimo el tema de asumir y entender que la tecnología representa una oportunidad, pero también un riesgo, y tener las salvaguardas en temas de cybersecurity. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lina. Pues al igual que en las otras secciones, los invitamos a responder rápidamente en 30 segundos la siguiente pregunta. De estos habilitadores digitales que mencionamos y de las herramientas de hiperautomatización, ¿cuáles han sido implementadas en su empresa? RPA, inteligencia de documentos, agentes virtuales, procesamiento de lenguaje natural, machine learning o computer vision. O ninguna. Por favor, si nos ayudan respondiendo. Muy interesante. El 57% de las personas que nos hicieron favor de responder no ha implementado ninguna de estas herramientas en sus organizaciones, lo cual pues representa una gran oportunidad para mejorar los temas de automatización de procesos y en general de inteligencia artificial en las organizaciones. Y sin lugar a dudas, el que más se ha utilizado y el que es ahora más común es RPA con un 23%, pero nos abre una gran puerta y una gran oportunidad para cada vez mejorar nuestras operaciones, no solo en el back office, sino también en el front office, como mencionábamos. Y bueno, con esto le doy paso a Carolina González en el siguiente tema del webcast y agradecer su tiempo y su presencia. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos y todos, buenos días. Y a medida que comenzamos a salir, digamos, de este confinamiento, los líderes deben repensar el entorno en el que operan sus empresas, ¿no? Tener éxito en este periodo incierto requiere el uso de dos palancas, como lo decía Andrés al principio, o engranes, que se mueven de manera sincrónica, ¿no? Mientras que la palanca 1 se enfoca en la parte de transición confiable a las operaciones físicas, la palanca 2 explora el cómo nos podemos transformar para ser una mejor organización, ¿no? Entonces, la palanca 1 ya la platicamos y está enfocada en riesgos, y la palanca 2 está enfocada en oportunidades, como lo hemos mencionado en este webcast. Sabemos que una mala transición, una transición mal ejecutada, pues va a bloquear el camino hacia una transformación, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado de esta segunda palanca que explora el cómo podemos reinventar la forma de trabajo, el transformar a las empresas para sacar lo mejor de esta crisis. Y los tres componentes que son relevantes desde el punto de vista gente son entender, innovar y accionar, ¿no? Todos necesitamos convertirnos en futuristas, no solo para modelar el futuro de nuestras empresas, organizaciones, sino también para renovarnos, ¿no? Lo que hemos visto es que en algunos lugares todavía se gestiona el talento y el trabajo con base en el modelo de command and control, que era aplicable a las líneas de producción del principios del siglo XX, ¿no? Y muchas empresas ahorita están sufriendo en cómo encontrar su nueva cultura y su nueva forma de trabajar. ¿Por qué? Porque están organizados con roles muy estructurados, con jerarquías, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, como lo dijimos, hay una demanda inminente para sincronizar lo que es la tecnología con la forma de trabajar y las necesidades de todos los digamos, consumidores, empleados, vendors, etcétera. Y el lugar de trabajo tiene que ser más digital, tiene que ser más flexible y menos jerárquico, más enfocado en los equipos, en los ecosistemas y en generar valor, ¿no? Básicamente. Y los líderes de las organizaciones tienen que hacer una examinación de cómo los esfuerzos que ellos están liderando para lograr esta transición está logrando transformar o iniciar esa transformación de las empresas en el contexto que vivimos actualmente, ¿no? Y quiero enfatizar aquí la importancia de lo que tiene que ver la curiosidad en los líderes. Entonces, el tema de curiosidad, de entender qué están haciendo los demás, cómo puedo aplicar diferentes formas de hacer las cosas y de repensar o pensar o retar el status quo es muy importante, ¿no? Entonces, en todo momento sabemos que los humanos deben de estar al centro de este esfuerzo de transformación y las empresas que ganen van a ser aquellas que pongan a las personas en primer lugar, ¿no? Y cuando decimos personas, nos referimos obviamente a los empleados, a los clientes, a los socios comerciales, etcétera, ¿no? Si podemos irnos a la siguiente slide, por favor, Lina. Gracias. Y el reinventar el futuro del trabajo implica reimaginar la forma en la que vamos a trabajar, ¿no? Y vamos a enfocarnos en 4 temas. El primer tema es reinventar las políticas del lugar de trabajo. Tenemos que ajustar la forma en la que trabajamos y las políticas que tenemos
enfocados en dos temas, en buscar productividad y también el engagement o el compromiso de los empleados, ¿no? La situación de la pandemia nos ha llevado a retar el status quo y cosas que jamás hubiéramos imaginado que se podían hacer desde casa, las estamos haciendo de esta manera y la transformación requiere un cambio de mentalidad, de mindset, para imaginar estas nuevas formas de trabajar. La segunda es también renovar estas capacidades de la fuerza laboral, ¿no? Los ajustes que todos tuvimos que hacer para enfrentar la situación laboral, ya estamos en la semana 11, pero en las primeras semanas vimos y nos mostraron que el cambio de manera ágil sí es posible, ¿no? Entonces se van a requerir y se requieren cambios, digamos, de manera continua. Y sin querer, cambiamos la forma en la que nos comunicamos, en la que operamos, en la que tomamos decisiones, aprendimos a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, etcétera, en tiempo récord. Entonces, muchos nos hemos tenido que reinventar y eso implica aprender nuevas habilidades o lo que le llamamos el reskilling. Tenemos que identificar cuáles son esas habilidades que va a requerir nuestro nuevo modelo de negocio, nuestro nuevo modelo operativo y empezar a ayudar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados a reinventarse y generar una infraestructura que pueda ayudarlos a crear estas habilidades de manera virtual, ¿no? Y esto es muy importante porque nos va a permitir crear el contexto como empresa para maximizar estas capacidades de las personas y obviamente que logren el potencial que tienen, ¿no? El tercer tema es crear estos procesos, digamos, a prueba de crisis e interrupciones, porque vamos a tener que reaccionar de manera muy dinámica, qué pasa si viene la segunda ola, etcétera, ¿no? Y por último, reimaginar las posibilidades que tienen los equipos, ¿no? Lo que sabemos es que las redes de los equipos multidisciplinarios con distintas formas de pensar, capacidades, backgrounds, experiencias, son críticos para esta transformación. La pandemia que estamos viviendo nos ha llevado a ver y a valorar lo que es la diversidad de pensamiento y lo que es la importancia de tener esas voces en la toma de decisiones y sobre todo en esta transformación a lo que sería el new normal. Es muy importante el co-crear esto junto con nuestros empleados que son muy, muy relevantes, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Lina. Gracias. Aquí el tema, digamos, fundamental para nosotros es el tema del propósito, ¿no? El propósito, liderazgo y cultura. El propósito es el eje de las organizaciones y está comprobado, ahora más que nunca, que el tener el propósito es fundamental y lo está haciendo en la transformación de las empresas, ¿no? Una organización que no solamente habla de propósito como un tema de mercadotecnia, sino que realmente integra ese significado en todos los aspectos del trabajo, son las empresas mucho más exitosas, ¿no? Y el COVID nos ha recordado cómo las personas están motivadas cuando pueden conectar lo que ellos hacen, sus contribuciones personales, a lo que es el trabajo en equipo, a lo que es el propósito de la organización, ¿no? Entonces, crear estas conexiones es muy importante porque todo se basa en el por qué, ¿no? ¿Por qué existe la empresa? ¿Por qué lo que yo hago como empleado conecta con lo que está haciendo la empresa para ayudar a nuestros clientes? Y eso se va a traducir en resultados de negocio. También es importante el tema del liderazgo, ¿no? Una visión pragmática de lo que es el futuro. Tenemos un modelo de liderazgo que hicimos con más de 25,000 líderes a nivel global en más de 2,500 organizaciones. Identificamos cuáles son esas características que se requieren para ser líder en este contexto y tenemos un modelo que ayuda a los líderes a evaluar dónde están comparado con lo que opinan de ellos, los benchmarks que tenemos en esa base de datos y es muy importante porque les ayuda a reinventarse y a desarrollarse. Y el tema de cultura pues es fundamental, ¿no? Sabemos que el éxito es función de la cultura es función de los comportamientos y los comportamientos son función de los valores, las formas de trabajar y los sistemas que tenemos, ¿no? Por otro lado, también como lo comentamos, pues ya lo dijo Carlos, lo dijo Caro, lo dijo Andrés y Jorge, hay que cambiar la forma de trabajar y esto requiere replantear el modelo operativo y por lo tanto la parte organizacional. ¿Qué roles necesito? ¿Cuáles son los mandatos de esos roles? ¿Cómo va a ser la toma de decisiones? Llevar esa planeación de la fuerza laboral a otro nivel. O sea, se requiere modelos más complejos de investigación de operaciones para optimizar la fuerza laboral, entender cuál es el despliegue de los empleados y algo muy importante que va a tomar mucho auge en los próximos meses, según nuestros estudios, es el tema de la creación de hábitos. ¿Cómo ayudamos a nuestra gente a crear esos hábitos que empiezan por el tema de salud y seguridad y a que esos hábitos sean parte de su DNA y que ya no sea un tema digamos, de inculcarlo, sino que ya sea parte de cómo opera la gente, ¿no? Y por último, la experiencia del colaborador o la experiencia de los empleados es fundamental. Caro lo habló desde el punto de vista clientes. El tema de llevar este tema de experiencia de los clientes a utilizar la misma dedicación y empeño en
Cuidar la experiencia de nuestros empleados es fundamental. Las empresas que lo logren van a ser mucho más exitosas y eso requiere también evaluar diferentes sistemas, como por ejemplo la parte de cómo medimos el cambio, cómo vamos a compensar y la parte de beneficios de los empleados, eso tiene que cambiar, el espacio físico, etcétera, y con mano de los habilitadores tecnológicos. Si nos vamos a la siguiente lámina, por cuestión de tiempo. Estos son algunos de los habilitadores y aceleradores que tenemos. Si tengo que hacer un comentario, lo que haría es que estamos en temas de gente, de personas, la firma tiene temas muy sofisticados que combinan la parte dura con datos y analytics, con la parte más soft, que es tan importante en el tema humano, y eso les da a las empresas un panorama bastante útil, digamos, con mucho enfoque en valor y en hacer cambios, digamos, visibles y reales. Y si nos vamos a la pregunta, como le hemos hecho en otras secciones, los invitamos a responder esta pregunta en unos segunditos. ¿Cuál es el aspecto más relevante para ustedes para lograr esta transformación de su fuerza laboral? A, diseñar nuevas formas de trabajo. B, renovar las capacidades o habilidades de nuestro equipo. C, redefinir métricas. O D, redefinir esquemas de compensación y beneficios. Si vemos los resultados, miren qué interesante. Es justamente lo que decía Carlos y Caro en este enfoque con renovar las habilidades de nuestro equipo. Eso es fundamental y es un tema que les invito a que realmente se haga un análisis de qué habilidades necesitamos y cómo ayudamos a nuestros empleados a reinventarse y a poder desarrollar estas habilidades. Le paso la voz a Andrés para la siguiente parte del webcast. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, estamos llegando a la parte final del webinar y hay una pregunta que es importante. ¿Su empresa está lista para regresar a la normalidad? La realidad es que hemos desarrollado una herramienta en línea y sin costo, ¿sí? que sirve para esta autoevaluación. Debajo tienen el código QR que puede servir y los guía a través de las preguntas. Con esto uno puede autoevaluar el nivel de preparación que tiene la organización, ¿sí? Para la transición segura que estamos conversando. No nos queda mucho tiempo para preguntas, sí, queremos concluir en tiempo y forma, con lo cual les damos las gracias por haber participado. Sí, cualquier duda, consulta, estamos a disposición. Hacemos la última pregunta del pool que tenemos. ¿Sobre cuál de estas soluciones le interesaría tener una sesión personalizada con algunos de nuestros expertos? Hábitos de consumo, transformación en los negocios, habilitadores digitales, gestión de talento. No, gracias. Tomamos unos segundos para responder. Y los resultados, transformación en los negocios. Sí, yo también creo que a mí me parece que es uno de los temas más importantes también. Con lo cual, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Muy buenos días.